¿Qué tal? Ingeniero Erasto Lara Cruz. Mi nombre es Cristian Antonio Jiménez Rosales y en estos momentos voy a hacer la presentación sobre la unidad número 5, la cual vamos a abarcar el tema principal de la lubricación. Como podemos observar, empezaremos definiendo qué es la lubricación. La lubricación pues no es más que una capa protectora que reduce la fricción y proporciona un deslizamiento suave entre los componentes. De esta manera evita el aumento y los cambios de temperatura, además de la corrosión y el desgaste. Es decir, en palabras sencillas, la lubricación no es más que un líquido sólido o semisólido que se vierte o se coloca en medio de dos piezas, ya sea de una máquina, de un motor o de algún aparato que contenga dos o más piezas, la cual esta capa protectora, como mencionamos, sirve para prevenir la corrosión, el desgaste de las piezas, el aumento de la temperatura, entre otros factores que pueden afectar el rendimiento de nuestro equipo o aparato. Ahora bien, tenemos los principios básicos de la lubricación. ¿A qué nos referimos con principios básicos de la lubricación? Bueno, los principios básicos de la lubricación es lo que realiza esta acción. Es decir, gracias a la lubricación se realizan varias funciones, tales como reducir la fricción o deformación, reducir el desgaste de las piezas, absorber o mitigar choques, reducir o controlar la temperatura, proteger de la corrosión, aislar los componentes de la contaminación y bien eliminar o limpiar las piezas o las herramientas de los contaminantes externos. Es decir, estas características o estas funciones que tiene la lubricación son los principios básicos con los que se cuenta, pues son las acciones que realiza un lubricante en una maquinaria. Ahora bien, tenemos sistemas de lubricación. Los sistemas de aplicación de lubricación son los que conocemos como bombas y unidades de bombeo, dispositivos dosificadores, dispositivos de monitoreo y unidades de control de software. Asimismo, contamos con lo que son los accesorios para la aplicación de la lubricación o bien son los sistemas con los que se aplica la lubricación. Pero ahora, en otras palabras, pues, ¿a qué hacemos referencia con esos sistemas de lubricación? ¿Qué significa, por ejemplo, un sistema de bombeo? Bueno, un sistema de bombeo no es más que las bombas que suministran el lubricante, desde el depósito hasta el sistema de tuberías. La presión manométrica debe ser suficientemente alta eh, para componer las pérdidas de distancia, perdón, para compensar las pérdidas de distintas partes de las tuberías, los componentes, puntos de fricción. Es decir, si contamos con un equipo en el cual hay una bomba que suministre lubricante a todo nuestro aparato, debe tener la suficiente fuerza para poder empujar este lubricante por todas las partes de nuestra maquinaria. Y debemos considerar también que en ese trayecto el lubricante se va a ir quedando en esas tuberías. Por lo tanto, debe de ser añadida una suficiente cantidad considerando las pérdidas que se van a tener en el trayecto o recorrido del lubricante. Los dispositivos dosificadores son los que suministran las cantidades preestablecidas a los puntos de lubricación y las distribuyen durante un periodo determinado. Estos se configuran de acuerdo con el tipo de sistema y el principio de funcionamiento. Es decir, estos dispositivos están configurados para vertir el lubricante de cada cierto periodo
y en una determinada cantidad según en este caso, la persona que manipula este equipo lo haya programado, ya sea cantidades mínimas, máximas, eh, periodos cortos, periodos largos. Esto va a ser determinado por el operario y, y los dispositivos dosificadores simplemente van a seguir estas instrucciones. Ahora bien, contamos con los dispositivos de monitoreo, que son unas herramientas que generan señales visuales o eléctricas a la unidad de control u al operario para conocer la información apropiada sobre ciertos procesos. Pueden medir el nivel de lubricante y la temperatura en los depósitos, la presión en las tuberías, el caudal, el volumen, las mezclas de aceite y aire, la suciedad en los filtros, la humedad en los lubricantes, así como los movimientos y rodamientos. Esto es que se encargan, como su nombre lo indica, de monitorear el lubricante que tenemos en un aparato o en alguna máquina, en la cual nos va a indicar si es necesario un cambio de lubricante, añadir más, si estamos a lo mejor teniendo un exceso de lubricación. Estos dispositivos son los que se van a encargar de estarnos monitoreando eh, todo acerca del lubricante. Ahora bien, tenemos las unidades de control y de software. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente activan la rutina de lubricación, regulan la duración del tiempo de inactividad y evalúan los parámetros del sistema para proteger al mismo equipo de daños graves. Los valores de monitoreo se basan en la rutina de lubricación, cantidad de lubricante, nivel del mismo, número de ciclos, tiempo y presión. Después de esto, contamos con los accesorios. ¿Qué son los accesorios? Bueno, los accesorios son racores, aplicadores, boquillas, cepillos, entre otras, además de tubos, mangueras, uniones y depósitos. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de lubricación en la cual vamos a eh, lubricar diferentes equipos y para ello ocupamos una manguera en la cual eh, se mueva nuestro lubricante empujado suponiendo por alguna bomba, esto es un accesorio, nuestra manguera, pues es algo que nosotros estamos colocando para que se pueda llevar a cabo un sistema de lubricación correcto, apropiado y en la cual nos ayude a lubricar todos y cada uno de nuestros componentes. También contamos con los filtros, válvulas y distribuidores, los cuales ayudan a realizar la operación de lubricación de principio a fin. Todos estos componentes se seleccionan según criterios de diferenciación, como son el tipo de sistema de lubricación, de accionamiento, el principio de funcionamiento lubricante, diseño de bomba, cantidad de lubricante requerida por el sistema, rangos de presión y temperatura. En otras palabras, se deben de considerar diferentes características para elegir el sistema de aplicación de lubricación correcta, pues no se puede escoger uno simplemente a la ligera, sino deben de considerarse diversos factores que tenemos en nuestro entorno, en nuestra maquinaria. Ahora bien, tenemos la clasificación de los lubricantes. Bueno, en el sistema, en la clasificación de los lubricantes contamos con tres. El número 1 son los lubricantes sólidos, en el número 2 tenemos los lubricantes líquidos y en el número 3 tenemos los lubricantes semisólidos. Ahora bien, dentro de ellos, ¿qué tenemos en los lubricantes sólidos? Bueno, en esos destaca el grafito, el bisulfuro y el politetrafluorotileno. En los lubricantes líquidos pueden ser naturales, se degradan con mayor rapidez y son menos nocivos al medio ambiente. También contamos con los aceites sintéticos que son fabricados mediante procesos químicos. En los lubricantes líquidos son los más conocidos y los más comercializados en nuestro entorno diario. Como podemos ver, tenemos los aceites que venden en alguna ferretería. Ese es un tipo de lubricante. Sin embargo, a nivel industrial, contienen otras características apropiadas
a la maquinaria que vayamos a utilizar y al desempeño que éste ejerce. Contamos con los lubricantes semisólidos de igual forma, que son elaborados con aceites minerales y agentes espesantes, jabón o arcilla, y permiten mantenerlos en los sitios en el que se aplique. Según su procedencia se tienen lubricantes de origen mineral, lubricantes de origen animal, lubricantes de origen vegetal y lubricantes sintéticos. Ahora bien, tenemos la selección de los lubricantes. En la selección de los lubricantes, como mencionábamos hace unos momentos, esto va a depender dependiendo el desempeño que tengan esa máquina y para lo que vaya a ser empleado. Por ejemplo, algunas características que deben de considerarse para escoger un lubricante apropiado o correcto es la temperatura, la cual va a determinar el tipo de aceite base del lubricante que vamos a utilizar. La velocidad que tenga nuestro dispositivo, nuestro equipo, va a determinar la viscosidad requerida a la temperatura de operación. La carga, vibración y humedad van a determinar el paquete de aditivos o bien de accesorios. De esta forma vamos a obtener nosotros un lubricante apropiado para lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, antes de concluir, vamos a considerar un programa de mantenimiento, perdón, un programa de lubricación. En el programa de lubricación tenemos, por ejemplo, en un sistema de un carro particular. En este sistema nosotros tenemos que tener una lubricación pertinente. Es decir, nosotros que vamos a observar, bueno, vamos a observar, primeramente vamos a llegar a nuestro motor, vamos a ir al equipo en el cual nosotros tenemos el lubricante para nuestro motor, vamos a revisar la viscosidad, vamos a revisar su color, vamos a revisar que no tenga algún contaminante externo, por ejemplo, polvo, pelusa, un poco de arena o algún otro contaminante externo que haya podido entrar a nuestro contenedor de lubricante. Nosotros al estar ahí y observar esas características, vamos a decir si es momento o no de cambiar ese lubricante. Ahora bien, si nosotros vamos a cambiar nuestro lubricante, nosotros vamos a considerar los factores que hemos leído hace un momento, la cual es la temperatura a la cual llega nuestro motor y la velocidad con la que nosotros particularmente manejamos. Es decir, para poder llevar esto a cabo, lo recomendable es hacer una rutina diaria con nuestro automóvil y al detenernos, checar de inmediato la temperatura a la cual nuestro motor ha ascendido y de ahí empezar a hacer algunas comparaciones y después de realizar en varios días el seguimiento de la temperatura de nuestro motor. Por ejemplo, vamos a determinar un mes. Cada ciertos días vamos a estar checando nosotros la temperatura de nuestro motor. Si observamos un elevamiento en él, es momento de realizar un cambio de aceite, puesto que no está enfriando nuestro motor de manera apropiada y correcta. Si nosotros hacemos esto, vamos a observar después que si volvemos a hacer nuestra misma revisión, va a haber una constante en esa temperatura, lo cual nos va a indicar que el lubricante fue apropiado. Pero para ello vamos a nosotros checar la temperatura a la cual llegó nuestro motor en promedio. En base a esto, vamos a vamos a escoger nuestro lubricante. Ahora bien, tenemos la velocidad con la que particularmente manejamos, que esto va a ser un factor en el cual va a verse reflejada en la temperatura de nuestro motor. De igual forma, bueno, aquí no se van a considerar la carga, vibración y humedad que se tiene, puesto que no son factores que sobresalten en este ámbito del automóvil. Pero nosotros vamos a considerar la velocidad y la temperatura. Al tener nuestros datos, vamos a nosotros a escoger nuestro lubricante de manera pertinente. Vamos a realizar el cambio apropiado y posterior a ello,
vamos a revisar durante un cierto periodo que, por ejemplo, la temperatura de nuestro motor no se eleve más de lo normal, sino que se mantenga en un promedio o en una estabilidad apropiada, dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar. Si nuestro aceite, suponiendo, se encuentra a lo mejor ya muy oscuro, muy transparente, pues bueno, nosotros vamos a determinar si ya es momento también de cambiarlo o no. Y por ejemplo, si nuestro motor no hay un sobrecalentamiento, pero observamos que dentro de nuestro contenedor de lubricante hay contaminantes que están dentro de este lubricante, pues ya es momento de cambiarlo. Pues si no se corrige esto, lo que va a ocasionar es un desgaste o bien una falla prematura en el motor, pues el sistema de lubricación se verá afectado debido a los componentes, perdón, debido a los contaminantes externos que se está teniendo en este lubricante. Por ello, va a ser importante que nosotros observemos si no hay contaminantes, su viscosidad, su color, inclusive tal vez su olor, y de ahí, al observar esas características, vamos a también para asegurarnos, checar la temperatura de nuestro motor por un determinado tiempo, para así concluir si es necesario un cambio de lubricante o bien si todavía aguanta un poquito más tener nuestro lubricante ahí. Pero de preferencia siempre hay que estar en constante checamiento, puesto que si no se tiene un buen lubricante, nuestro motor puede sufrir altas temperaturas, nuestros sistemas no van a tener una lubricación adecuada y por lo tanto los componentes que se ven involucrados van a sufrir un desgaste prematuro, ocasionando que nuestro automóvil tenga fallos, los cuales nos van a costar más y va a requerir mayor mantenimiento para su posterior reparación. Por ello, un sistema de lubricación adecuado en tiempo y forma nos puede prevenir, por ejemplo, en el caso del automóvil, gastos innecesarios o gastos que pueden ser evitados. Por lo tanto, es importante estar checando nuestro lubricante y que sea el adecuado para lo que nosotros vamos a utilizar nuestro equipo o nuestra maquinaria. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya quedado claro este tema. Nos vemos en una siguiente exposición. Hasta luego.